Cordial saludo. En este video tutorial vamos a aprender a hacer tablas de frecuencia en Excel de datos agrupados. Cuando hablamos de datos agrupados es porque tenemos una cantidad de datos que son muy dispersos y entonces tenemos que agruparlos en intervalos. El concepto de intervalo pues ya lo hemos visto en clases anteriores. Vamos a dedicarnos hoy a hacer qué fórmulas y funciones necesitamos para poder trabajar estas tablas de frecuencia en Excel. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es el número total de datos con el que contamos, que es, ya tenemos aquí una plantilla prediseñada donde nos muestra este cuadrito todo lo que tenemos que calcular, donde aquí está el número total de datos, donde la K es el número de intervalos, el valor máximo de los datos, el valor mínimo que tenemos que hallar de los datos, el recorrido de la variable y la amplitud que vamos a manejar en los intervalos. Entonces, para este caso, calcular el número de datos que tenemos, utilizamos la función contar. Entonces simplemente le decimos contar, que es una función que nos va a contar cuántos datos tenemos. Venimos y seleccionamos nuestro conjunto de datos. Ya nos aparece aquí el rango de datos, que es de A7 a O10. Le doy Enter y él me dice que tenemos 60 datos en total. Efectivamente, si usted igual selecciona todos los datos, pues en la parte inferior de la barra de estado le va a indicar cuántos datos tiene. Está indicando que tiene 60 datos. El siguiente punto que tenemos que calcular para poder construir nuestra tabla de frecuencias es hallar el número de intervalos. Para el número de intervalos lo hacemos con la raíz del número total de datos, la raíz cuadrada. Entonces, para este caso utilizamos la función raíz. Entonces venimos y le decimos acá igual. La función en este caso es la función raíz y le decimos que va a ser la raíz del número que tenemos en la parte superior, que es el total de datos. Nos da 8. Si le aumentamos decimales, indicamos que nos da 7.7. Una particularidad de Excel es que así usted disminuya los decimales que tenemos acá, es decir, voy a colocarlo acá un poquito más grande, que si yo simplemente disminuyo los decimales, eso no quiere decir que mi número vaya a ser un número entero. Acá necesitamos que este número sea entero para nuestras operaciones futuras. Entonces, si yo lo dejo de esta manera, él me va a trabajar un decimal, va a ser 7.7. Así yo le aumente, le disminuya los decimales, es decir, aquí me aparezca 8, el número como tal sigue siendo 7.7. Y lo voy a mostrar acá con un ejemplo. Voy a multiplicar este numerito por 1. Observe que aquí me aparece 8, aquí voy a multiplicar ese número por 1 y observe que me dio 7,75, que es el número real, así aquí me aparezca 8. Entonces por eso no lo puedo dejar así, tengo que agregarle a esta raíz una función que es la función redondear, para que él efectivamente me quede como un número entero. Entonces ya después de tener la función raíz, le agrego redondear. Y redondear requiere de dos argumentos. Entonces vamos a mirar acá. Uno, que es el número que ya lo tenemos acá, que es la raíz de R2. Hay que tener en cuenta que para algunas versiones de Office no aparece raíz, sino que aparece R4. R4 es la función de raíz cuadrada, como R cuadrado. Aparece R4 en versiones anteriores de Office. Entonces aquí ya tenemos la raíz, le coloco punto y coma y aquí me activa cuántos números decimales quiero. Le voy a decir que con 0 decimales. Cierro paréntesis. Entonces esta es la función que voy a utilizar para hallar el número de intervalos. Redondear raíz del total de datos. En este caso me dan los mismos 8, con la diferencia, voy a hacer nuevamente el ejemplo de que si yo multiplico este número por 1, pues ya me va a dar 8, no me va a dar con los decimales porque ya definitivamente ese número está redondeado con ceros decimales por la función redondear. Entonces tener en cuenta eso, cada que queremos utilizar un número realmente la parte entera o que sea redondeado el número, utilizar la función y no hacerlo con estos que es quitar o aumentar los decimales. De hecho, si yo lo aumento decimales acá, me aparece 8.0 porque el número ya está redondeado con la función. El valor máximo que necesitamos es el máximo de los datos, el número máximo de los datos, entonces utilizamos la función max. Recuerde que la puedo digitar, para este caso la voy a digitar. Le doy dos clics aquí en más y vengo y selecciono el conjunto de datos. Entonces vamos a seleccionar todos nuestros datos. Seleccionemos los datos y le doy Enter. Y ahí ya tenemos el valor máximo.
Voy a hallar el valor mínimo. Para hallar el valor mínimo, pues puedo hacerlo también con la función que es min, es una función estadística. Como ya sé el nombre de la función, lo único que tengo que hacer es digitarla, o puede buscarla en las opciones que tenemos acá, que tenemos unas funciones de acceso rápido. En autosuma tenemos suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. Entonces ahí tengo la función min, vengo y le doy mínimo, y le digo mínimo de quién. Tengo que nuevamente seleccionar los datos. Selecciono los datos y le doy enter. Entonces aquí ya él me calculó el valor mínimo y el valor máximo. Observe que tenemos que el máximo de los datos es 60 y el mínimo es 20. Vamos a hallar el recorrido de la variable, que eso es lo que nos va a permitir ahorita más adelante calcular la amplitud del intervalo. Entonces el recorrido de la variable me dice que es el valor máximo menos el valor mínimo. Ahí está la fórmula. Entonces el valor máximo menos el valor mínimo me dice que el recorrido es 40, y vamos a calcular la amplitud. Y la amplitud, que es la amplitud del intervalo, me está indicando que es el recorrido dividido el número de intervalos, o sea k, que lo tenemos aquí en la parte superior. Pero para este caso voy a utilizar también la función redondear, porque necesitamos que ese recorrido sea un número entero, perdón, que esa amplitud sea un número entero. Entonces vengo y le digo redondear, le digo que voy a redondear es la división del recorrido, que es este, dividido el número de intervalos, punto y coma. Ya tengo el número que quiero redondear y lo voy a redondear con 0 decimales, no necesitamos decimales. Bueno, ya después de haber hecho los cálculos de en nuestra tabla, ya tenemos todos los datos que necesitamos para construir la tabla de frecuencias. Entonces aquí ya tenemos una plantilla donde nos indica cada una de las opciones de nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados, donde tenemos el número de intervalos. Entonces nuestro número de intervalos fueron 8 intervalos, vamos a decirle que son 8 intervalos. Entonces aquí voy a colocar simplemente los 8 intervalos. Vamos a calcular el límite inferior y el límite superior de los intervalos. Entonces nuestro límite inferior siempre va a ser el valor mínimo, y el valor mínimo ya lo calculamos acá. Observe que acá es 20, no le colocamos el 20, sino que colocamos la celda del 20. Entonces le decimos que es igual al valor mínimo, y aquí ya nos apareció el 20. Vamos a decirle el límite superior de nuestra tabla de frecuencias. Entonces en este caso necesitamos el límite inferior más la amplitud, que ya la calculamos acá, que ese es el límite superior de nuestro primer intervalo. Voy a ampliar un poco acá para que podamos visualizarlo. Entonces le digo igual, va a ser el límite inferior más la amplitud del intervalo, que la tenemos acá, que la amplitud es 5. Y esa amplitud le tengo que oprimir F4, que es para aplicarle referencia absoluta, para que esa celda no cambie ahora que le dé autollenado. Entonces ahí tenemos nuestros límite superior del primer intervalo. Recuerde, es el límite inferior anterior más la amplitud del intervalo, que ya la tenemos acá, a este lado, que es 5. Ahora, vamos a construir nuestro segundo intervalo. El segundo intervalo necesitamos que inicie en un punto más de este dato, 1 más de 25. Entonces lo único que hacemos es sumarle a este límite superior, que es del primer intervalo, le sumamos 1. Y aquí ya tengo listas las fórmulas para poder construir todos mis intervalos. De aquí en adelante lo único que tengo que hacer es darle autollenado. Entonces le doy autollenado de aquí para abajo y le doy autollenado de aquí para abajo. Entonces observe que ya nos generó todos los intervalos. Y vamos a verificar que el último intervalo pues da 62, 67. Vamos a mirar acá. Nuestro valor máximo indica que es 60. O sea que no necesitaríamos el último intervalo. El último intervalo lo puedo borrar porque nos va a salir 0 cuando vayamos a contar. Porque aquí en este intervalo 7 ya el límite superior es 61. Quiere decir que el 60 lo voy a contar ahí. O sea que este lo puedo eliminar sin ningún problema. La C sub i es la amplitud del intervalo, así que la puedo calcular de diferentes maneras. Si quiere hago la resta entre estos dos, es decir, el límite superior menos el límite inferior, me va a dar 5. O como ya la tengo calculada acá, lo único que tengo que hacer
es venir y decirle que coloque la amplitud acá. Entonces le podemos decir igual amplitud del intervalo y F4. Y ahí ya me colocó el 5 y le doy autollenado. La única fórmula que cambia con respecto, digamos, a las tablas de frecuencia de datos no agrupados es la de frecuencia, aquí en datos agrupados. ¿Por qué? Porque lo que es la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa ordinaria y la frecuencia relativa acumulada se calculan de la misma manera que en una tabla de datos no agrupados, que lo vimos en un video anterior. Para calcular la frecuencia absoluta ordinaria sí cambia un poco la fórmula. Entonces la fórmula es una fórmula de tipo matriz, que no es competencia pues de este video tutorial explicar las fórmulas matrices, pero sí tenemos que convertir nuestra fórmula o nuestra función de frecuencia a una matriz. Entonces, ¿cómo se hace este procedimiento? Entonces utilizamos la función que se llama frecuencia. Recuerde que la frecuencia absoluta ordinaria es contar la cantidad de veces que está el 20 hasta el 25, es decir, cuántas veces está el 20 en mis datos, cuántas veces está el 21, cuántas veces está el 22, el 23, el 24, el 25, así sucesivamente, del 20 al 25. Él va a venir y va a contar cuántas veces está aquí los datos, ¿sí? No lo hacemos de forma manual, sino que lo hago con una función que se llama la función frecuencia. Entonces vengo y le digo igual frecuencia, tenemos ya aquí la función, y la función frecuencia tiene dos argumentos. Tiene algo que dice datos y grupos. Cuando nos referimos a los datos, estamos hablando de todo nuestro conjunto de datos que tengo acá. Y el otro argumento, que son los grupos, tenemos que indicarle cuál va a ser el límite superior, hasta dónde va a contar él. Eso hace la función frecuencia. Entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar todos mis datos. Ya selecciono los datos, no tengo necesidad de aplicar referencia absoluta, punto y coma, porque el separador que tenemos acá es punto y coma, y los grupos es seleccionar todo el límite superior. Selecciono el límite superior, cierro paréntesis y le doy enter. Y ahí él me coloca un número que dice que es el número 10. Paso a seguir, ¿cuál es? Debo seleccionar toda la columna n sub i, o sea, todas las celdas que competen a n sub i, o sea, la frecuencia absoluta. Entonces selecciono, oprimo la tecla F2, aparece esto como para editar la función, y ahí utilizo una combinación de teclas que es para convertir nuestra fórmula de frecuencia en una matriz. Entonces oprimo la combinación de teclas Control Shift Enter, Control Shift Enter, y él ya automáticamente me hizo el cálculo. Bueno, después de que ya calculo la frecuencia, observe que la fórmula en la barra de fórmulas me aparece con unos corchetes. Eso indica que ya nuestra función frecuencia se convirtió en una matriz cuando aparecen los corchetes. Si usted intenta borrar alguno de estos datos que tiene en nuestra matriz, por ejemplo le va a dar suprimir, él va a decir que no se puede cambiar una parte de una matriz, no lo podríamos borrar. Si usted quiere entrar a mirar la fórmula, puede hacerlo, pero cuando le va a dar clic por fuera no va a poder salir, a no ser que le dé cancelar. Entonces si usted hace eso, dos clics y le da clic por fuera, no lo va a poder hacer. Si quiere borrar alguno de estos, pues tampoco lo va a poder hacer porque pertenece a una matriz. Entonces de esta manera sí acabamos de contar cuántos números existían del 20 al 25, cuántos del 26 al 31, es decir, incluyendo el 27, 28, 29, 30 hasta el 31. Aquí en la parte inferior hacemos la suma para ver que nos dé el total de datos. Recuerde que el total de datos que nosotros tenemos son 60. Vamos a mirar acá, tenemos 60 datos, entonces utilizamos la función suma. Le doy enter y efectivamente me dice que sumaron 60. Voy a cambiarle el color. Y aquí ya tenemos nuestro total de datos. Para la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, ordinaria y acumulada, los cálculos se hacen exactamente como lo hemos venido trabajando. Entonces, si queremos calcular esta frecuencia, recuerde que lo único es, utilizamos, el primero es el mismo, y acá le decimos que es el anterior, más el que sigue de la frecuencia absoluta ordinaria. Vamos sumando, y de aquí ya le doy autollenado. Entonces ya me da 60, que es el total de datos que tenemos.
Para la frecuencia relativa, que es la proporción de veces que se repite este 10 o la proporción de veces que están entre el 20 y el 25, la proporción que equivale al porcentaje, entonces simplemente le decimos igual, vamos a dividir la frecuencia absoluta ordinaria dividido entre el total de datos y aplicamos F4 para que quede fijo F4 con referencia absoluta. Me da 0,1667. Como esto es una proporción, es un porcentaje, entonces vamos a decirle acá en la parte superior que lo cambie a porcentaje. Entonces indica que es el 17%. Le doy autollenado y ya tenemos ahí todo el cálculo de nuestros porcentajes. Esto es lo que nos va a servir para la interpretación de los datos. Vamos a aplicarle autosuma y nos debe dar el 100% también. 100%. La frecuencia relativa acumulada es el mismo cálculo, el primero es el mismo y el siguiente es el anterior del primer intervalo más el que sigue del intervalo número 2 y le doy autollenado y también me debe dar 100%. Entonces aquí ya llevo gran parte construida de mi tabla de frecuencias. La marca de clase, que es el punto medio de nuestro intervalo, ¿sí? El punto medio del intervalo lo podemos hacer con la función promedio. Entonces simplemente vengo y le digo acá promedio, pero el promedio es de solo estos dos, del límite inferior y el límite superior, solo de esos dos, porque la marca de clase es el punto medio de nuestro intervalo y ahí nos dice que es 22,5. Le doy autollenado y ya tenemos nuestra tablita de frecuencias de datos agrupados.